Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Hoy tenemos la gran suerte de tener con nosotros a Sergi García Retortillo. Sergi es profesor de la Universidad Wake Forest en Carolina del Norte, es experto e investigador en fisiología de redes. Bueno, Sergi, para lo siguiente me gustaría preguntarte a ti. Lo primero, agradecerte que te pases por el podcast. Y la primera pregunta que te lanzo es, ¿qué haces en Carolina del Norte y cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo ha sido tu historia desde que empezaste a estudiar un poco hasta que hayas decidido especializarte en fisiología de redes y por qué en un campo tan novedoso y tan complicado? Hola Manu, bueno, antes de nada muchas gracias por la invitación, es un placer para mí estar aquí con vosotros, intentar un poco pues compartir e intercambiar opiniones contigo. Al final lo que hago aquí en Carolina del Norte a veces me pregunto y no lo sé. Ya he terminado aquí pues por un cúmulo de muchas cosas, pero al final el camino que me trajo acá, bueno, yo ahora estoy trabajando, digamos, dando clase e investigando en Wake Forest University, como dijiste tú, ¿no? Digamos, el origen está en 2016, cuando terminé el doctorado en la Universidad de Barcelona, en el que empezamos a investigar, pues, este caso, cómo el sistema respiratorio y el cardiovascular se coordinan entre ellos, ¿no? Durante pruebas de esfuerzo. Y generamos una variable nueva que la llamamos coordinación cardiorrespiratoria, ¿no? Que nos da una información un poquito relevante sobre cómo, en este caso, el sistema respiratorio se acopla con el cardiovascular durante el ejercicio físico. Y empezamos a ver cosas interesantes, ¿no? Resultados interesantes, que nos apuntaban a que cuando analizas y cuantificas cómo diferentes sistemas fisiológicos se coordinan entre ellos durante el ejercicio físico, pues puedes obtener información interesante y relevante que quizás las variables, digamos, comúnmente utilizadas en fisiología, ¿no? Pues como el consumo de oxígeno, la potencia máxima y demás, no pueden ofrecer. Entonces ahí, digamos, empecé a investigar, me di cuenta que mis habilidades computacionales eran nefastas e inexistentes y me puse en contacto con un grupo en la Universidad de Boston, en el departamento de física, dirigido por el profesor Plamen Ivanov, que es el padre de esta Network Physiology o fisiología de redes. Vine para acá, empecé a aprender diferentes técnicas para, pues, cuantificar y determinar coordinación entre músculos y órganos. Y al final, pues, de una cosa para otra, pues terminé aquí en Wake Forest University, un poco siguiendo esta línea de trabajo, dando clase y un poco intentando aprender de esta sociedad americana que tiene bastante que aportar también. Bueno, sois muchos los doctores que al final habéis terminado en Estados Unidos o fuera de España, al final por perseguir un poco pues lo que queríais investigar, ¿no? O ha sido que, o sea, te ha ido porque, digamos, tenías obligación de irte o porque era el único sitio donde podías investigar lo que te gusta. Buena pregunta. Al final, un poco lo que nos dedicamos al tema este de la investigación, tú sabes que nos mueve un poco la pasión y las ganas de hacer lo que te gusta y lo que crees que es bueno para el campo, ¿no? Y en este caso yo vine aquí porque era el único lugar que yo conocía en el que se estaba trabajando así y podía aprender. Y así lo hice. Al final vine aquí un poco por la necesidad de aprender y de crecer como profesional y como persona. Pero al final, ¿no? En España todo es complejo, ¿no? Las oportunidades son menores, el contexto es difícil, la infraestructura está menos desarrollada y al final es difícil, digamos, crecer ahí. Con lo cual tuve que hacer un movimiento, venir para acá. Que esto no significa que en España no haya digamos, conocimiento, porque hay muchísimo. Y hay gente muy, muy buena. El problema es que la infraestructura no permite a esta gente desarrollarse. Entonces, cuando tienes que al final, pues, hacer pequeños movimientos, pero es un poco de mezcla de necesidad y ganas de aprender. Exactamente, firmo lo que dices porque al final aquí en el podcast hemos tenido algunos de los mejores científicos del mundo, muchos españoles, pero claro, todos que al final trabajan fuera de España por unas cosas o por otras.
En fin, este no es el tema de la entrevista, solamente era una puntualización, porque me interesa preguntarte por qué es esto de la fisiología de redes, ¿no? Que a mucha gente le sonará extraño. O sea, ¿qué es la fisiología de redes? Pues sí, a mucha gente le sonará un poquito a chino. Esta fisiología de redes, ¿no? Como digamos el nombre originario, ¿no? Como que tiene, ¿no? Es la Network Physiology. Es un nuevo ámbito de conocimiento que tiene como foco, ¿no? Intentar entender y cuantificar, sobre todo dar número a cómo distintos órganos clave, como puede ser el corazón, el cerebro, músculos, pulmones, se coordinan entre ellos, ¿no? Y cómo esta pues coordinación da lugar a diferentes estados fisiológicos, llamarle la vigilia, llamarle el sueño, fatiga, enfermedad, ¿no? Como tú y yo estamos sentados ahora mismo y tenemos una serie de músculos que están, digamos, sincronizando su activación de una forma que nos permite estar sentados y manteniendo una postura, pues, concreta, ¿no? Y al igual, pues estos músculos se coordinan con el corazón y el cerebro, de forma que al final, pues yo puedo ejecutar una tarea concreta. Si yo ahora me levanto y empiezo a correr o empiezo a saltar, estos músculos y órganos serán los mismos, ¿no? Pero la forma en que se van a activar y a sincronizar va a cambiar para que yo pueda ejecutar tareas distintas, ¿no? Un poco es la idea de esta coordinación entre órganos. Y un poco más concretamente, esta fisiología de redes, ¿no? Esta Network Physiology también se está un poco aplicando al ejercicio físico, ¿no? Que es, un poquito le hemos nombrado Network Physiology of Exercise, ¿no? Que básicamente lo que hace es estudiar esta coordinación entre músculos y órganos durante el ejercicio físico, ¿no? Y ver cómo esta coordinación pues cambia en respuesta pues a la fatiga aguda, a diferentes tipos de entrenamiento, etcétera. Esto es un poquito el resumen de esta fisiología de redes. Claro, aplicando al ejercicio, por ejemplo, podríamos decir que no solo es importante, por ejemplo, tener unos músculos fuertes, una gran capacidad de reciclar lactato o un gran consumo de oxígeno, sino la capacidad de que todas estas partes del sistema funcionen en sincronía, como deben. Correcto, o sea, todas estas partes del sistema, son esos diferentes sistemas fisiológicos y órganos, deben ser capaces de funcionar correctamente independientemente, ¿no? De tener una función, una dinámica, digamos, intrínseca óptima. Esto número uno. Y dos, deben ser capaces de estar integrados, ¿no? en una red compleja como es el cuerpo humano, ¿no? Y trabajar de forma sincronizada y eficiente, ¿no? Es como un equipo de fútbol. Yo puedo tener un pedazo de jugador en un equipo de fútbol, ¿no? Que es buenísimo, que es fantástico, pero que si no se acopla con el resto del equipo, digamos, el outcome final del equipo va a ser malo, ¿no? Pues con el cuerpo humano pasa un poco lo mismo. Los diferentes sistemas deben trabajar bien, ¿no? De forma independiente e integrados en una red dinámica, como es el organismo humano. ¿Sí? Exactamente, y eso cambia hasta el jugador. O sea, Messi es seguramente el mejor jugador del mundo, pero si jugase en el Granada, pues quizá no lo sería, ¿no? Porque al final sería muy fácil para el equipo contrario anularlo. O sea, le pondrían 3 defensas o 4 y ya está. Correcto, lo pones en un contexto no favorable para él y no lo vas a maximizar. O sea, esta analogía lo vale también para tu corazón, por ejemplo, ¿no? O tus músculos. Puedes tener un músculo grande que puede aplicar muchísima fuerza, ¿no? Una cantidad de newtons grande, pero si este músculo no puede sincronizar su activación con el resto de músculos involucrados en la tarea, esta tarea que puede ser correr, saltar, pedalear, desplazarse, va a ser menos eficiente, ¿no? Entonces, es importante poder cuantificar no solo la fuerza que aplica este músculo, ¿no? O cómo funciona el corazón, sino cómo esta parte del sistema, este órgano, funciona de forma integrada, pues con el resto de músculos, el resto de órganos que están, digamos, trabajando a su vez. Y, bueno, ¿qué diferencia hay? Porque al final decimos que esta fisiología de redes es, digamos, un nuevo campo de conocimiento, pero ¿en qué se diferencia de la fisiología más tradicional, la que todos hemos estudiado, por lo menos la que yo y la mayoría hemos estudiado en la carrera? O sea, ¿qué cambia? Buena pregunta. Bueno, al final la fisiología, ¿no? Tradicional, que la llamamos aquí, ¿no? Pero es la fisiología humana como conocemos, que por cierto, es la responsable de que hoy en día pues estemos donde estamos, ¿no? Que gracias a esta fisiología
humana tradicional que estamos llamando aquí, pues la ciencia ha evolucionado, la fisiología del deporte ha evolucionado, la medicina ha evolucionado. Con lo cual, digamos que esta fisiología es la responsable de donde estamos. Pero, digamos, esta fisiología, que insisto, ha evolucionado de forma tremenda en los últimos 20, 30 años, se focaliza sobre todo, o estudia, digamos, al organismo, centrándose en lo que se llama integración vertical, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues si yo quiero ver qué efecto tiene una determinada carga de entrenamiento en el cuerpo, ¿no? O un tratamiento X, lo que voy a ver es qué efecto tiene esta carga de entrenamiento en un músculo concreto, ¿no? O en un sistema concreto, o en el cerebro, o en el corazón, ¿no? Entonces, esta aproximación, que insisto, es útil, muy útil para ver el funcionamiento, digamos, o la respuesta de diferentes órganos a una carga de entrenamiento, digamos, no es suficiente para dar una información, digamos, más global del organismo. Porque si yo me limito en ver qué efecto tiene este entrenamiento en un músculo o en un órgano, voy a perder otra parte, ¿no? Que es cómo este músculo o este órgano se coordina con otros elementos del sistema. Es decir, que esta fisiología, digamos, tradicional en este caso no tiene en cuenta el efecto de esta carga de entrenamiento, por ejemplo, o de un tratamiento X, ¿no? En la forma en que distintos músculos se sincronizan entre ellos durante el ejercicio físico, ¿no? O en la forma en que el corazón se sincroniza con el cerebro, o el cerebro con los músculos, ¿sí? Entonces, esta fisiología de redes, esta network physiology, un poco tiene el objetivo de cubrir este gap, ¿no? Entonces, que este gap se llama integración horizontal en fisiología, ¿no? Es decir, voy a focalizarme en entender cómo una determinada carga de entrenamiento o un tratamiento, lo que sea, afecta a la red de interacciones entre músculos y entre órganos. Entonces, un poco, la fisiología clásica tiene un objetivo concreto y aporta información en un sentido que es muy útil y relevante. Y esta fisiología de redes o network physiology lo que hace es, bueno, dar respuesta a preguntas que no se pueden responder con diseños y herramientas de la fisiología clásica, que insisto es, muy bien, cómo esta carga de entrenamiento afecta a la coordinación intermuscular, o a la coordinación córtico-muscular, o cardiorrespiratoria, o cardiomuscular. Ahí está la historia. Vale, a ver, voy a intentar poner un ejemplo para ver si lo entiendo yo y así lo puede entender los oyentes. O sea, por ejemplo, podríamos decir, no sé, a ver si sirve, no lo sé. Podemos decir que la fisiología tradicional se centra en el estudio, por ejemplo, de una planta determinada, ¿no? O sea, llevándolo a la metáfora de la botánica, por ejemplo. Pero la fisiología de las redes nos diría, pues, cómo interacciona esa planta con los polinizadores, ¿no? Con los depredadores, con otras plantas, y todo ese conjunto de plantas, por ejemplo, que formaría el bosque, con el clima, ¿no? Con la atmósfera, con los suelos, con la edafología, ¿no? O sea, ¿podríamos decir que sería algo así o no? Sí, creo que sí. Creo que el ejemplo que pones es muy bueno. Esa analogía creo que es buena, ¿no? Es al final la fisiología, digamos, tradicional estudia, ¿no? La planta y el funcionamiento de esa planta. Intenta aprender muchísimo, ¿no? Y entender mucho cómo esa planta funciona, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Como puede ser esa planta, puede ser el corazón, o el músculo, o el cerebro. Pero en este caso no contempla demasiado cómo esta planta interacciona pues con el entorno, con otras plantas, con el polinizadores, con el ambiente, con el clima. Entonces la network physiology se encargaría de eso que dices tú, de estudiar esa interacción entre esa planta y otras plantas y otros animales y, digamos, el entorno que les rodea. Sí. Claro, o sea, por ejemplo, en fisiología, no sé, cuando decimos la cafeína bloquea los receptores de adenosina y por eso te quita la fatiga, tú dirías, bueno, pero tiene estos efectos en el resto del organismo, activa el sistema nervioso, no sé, lo mediréis de una forma que puedas medir todo el conjunto a la vez, ¿no? Correcto, o sea, ya me parece bien que estudies, ¿no? El efecto de la cafeína a nivel molecular, ¿no? Y que veas que la cafeína pues tiene ese efecto bloqueador de receptores de adenosina, que eso es cierto, ¿no? O parece ser que es cierto, pero, ostras, ¿qué pasa a nivel coordinativo si tomo cafeína? ¿No? ¿Qué pasa a nivel
¿Qué pasa con la coordinación intermuscular si tomo cafeína? Coordinación cardiomuscular, ¿no? Que es la forma en que diferentes músculos se coordinan entre ellos. O corazón versus músculo. ¿Qué ocurre? Eso no lo sabemos. No sabemos nada de esto. Y teniendo en cuenta un poco que, insisto, cuando tú estás pedaleando, corriendo, entrenando, todos estos músculos y órganos están trabajando a la vez, como un engranaje perfecto, casi perfecto, ¿no? Entonces, además de estudiar, ¿no?, estos efectos un poco más reduccionistas, ¿no?, de esta cafeína, por ejemplo, ¿por qué no estudiamos estos efectos a nivel coordinativo más global? No digo que una cosa sea mejor que la otra. Digo que para tener una foto completa del organismo, además de estudiar efectos a nivel más molecular, más microscópico, más individual, digamos, sistémicamente hablando, además, si estudiamos esos efectos a nivel coordinativo, por ejemplo, a nivel de coordinación cardiorrespiratoria, ¿no? Quizás encontramos cosas nuevas. De hecho, hace ya varios años publicamos un trabajo investigando los efectos de suplementación con aceite de oliva en corredores de larga distancia y medimos los efectos de esta suplementación en la coordinación cardiorrespiratoria. ¿Sí? Y vimos que estos efectos se podían discernir a nivel coordinativo, pero no a nivel de consumo de oxígeno máximo o potencia máxima aplicada, ¿sí?, o a nivel de umbrales. Entonces, cuando medimos, ¿no?, o usamos variables coordinativas, ¿no?, que son variables que pueden medir cómo distintos músculos o órganos se coordinan entre ellos, cuando medimos esto, o usamos variables de este tipo, obtenemos una información distinta. ¿Sí? Entonces, un poco, insisto mucho en la parte esta que hay que complementar, ¿no?, los marcadores clásicos que usamos, ¿no?, con nuevos marcadores de red, que son los que estamos desarrollando, porque cada uno ofrece una información concreta que puede ayudar a complementar la otra. ¿Sí? Esta es un poco la idea. Claro, que bueno el ejemplo este que me dices, ¿no? Porque si no hubierais medido la coordinación, no hubierais dado cuenta de que puede tener beneficios el aceite de oliva si hubierais hecho solamente midiendo el V2+, ¿no? Correcto. De hecho, no recuerdo ahora exactamente el resultado. Esto fue en 2018, 2019, no recuerdo. Pero sí que vimos que, de hecho, tenemos una serie de trabajos publicados sobre coordinación cardiorrespiratoria. Y el resultado siempre es el mismo, ¿no? Vemos que en según qué tipo de intervenciones, el consumo de oxígeno no es lo suficientemente sensible para encontrar cambios, ¿no? Pero cuando yo miro a nivel coordinativo, resulta que esta variable en concreto, la coordinación cardiorrespiratoria, sí que puede, de alguna forma, encontrar cambios provocados por una intervención concreta de entrenamiento o por una enfermedad o por una suplementación X. Es como que siempre vemos lo mismo, que parece ser que a nivel coordinativo estas variables dan una información distinta, extra, que ayuda, insisto, a complementar todo el set de variables comúnmente utilizadas. Genial. Bueno, pasando al ámbito más científico, habéis hecho una serie de artículos, ¿no? Uno precisamente también que publicaste tú, tú y un grupo de investigadores en 2017, hablando de cómo la coordinación cardiorrespiratoria empeora conforme nos vamos fatigando. ¿Nos podría explicar un poco mejor qué realizaste en ese conjunto de estudios y, qué significan estos resultados? Sí, pues de hecho esta serie de estudios son los que comentaba hace unos segundos, ¿no?, que son un poquito el origen de esta un poco fisiología de redes aplicada un poco al ejercicio, ¿no?, o el origen de nuestra línea de investigación. Entonces, todo esto empezó en 2016 con un trabajo que se publicó en el que se reclutó a un grupo de participantes jóvenes y entrenaron durante seis semanas. Entonces, se aplicó una prueba de esfuerzo antes del entrenamiento, después de las 6 semanas y después de 3 semanas de desentrenamiento, de no hacer nada. Entonces, ¿qué se vio? Que estas 6 semanas no fueron suficientes como para, generar mejoras significativas pues en las variables, insisto, clásicas, ¿no?, como consumo de oxígeno, fuerza máxima, potencia máxima, umbrales ventilatorios, ¿no? Quizá no fue suficiente porque los chavales eran ya jóvenes, fuertes, y el entrenamiento no fue quizás suficientemente largo en el tiempo como para generar cambios, ¿no?
¿Qué pasa? Que cuando también medimos esta coordinación cardiorrespiratoria durante la prueba de esfuerzo, ¿no? Medimos las variables clásicas más esta variable coordinativa que la llamamos coordinación cardiorrespiratoria, ¿no? Que cuantifica cómo el sistema cardiovascular se sincroniza con el sistema respiratorio durante la prueba de esfuerzo. Pero lo que vimos fue que al final de este periodo de entrenamiento, los participantes sí que mejoraron la coordinación cardiorrespiratoria. Mejoraron coordinativamente. Es decir, que este periodo de entrenamiento no fue suficiente como para mejorar el consumo de oxígeno, pero sí que lo fue para mejorar esta coordinación entre el sistema respiratorio y cardiovascular. ¿Sí? Y luego, obviamente, después del desentrenamiento, la coordinación, pues, otra vez empeoró, ¿no? Entonces, aquí nos preguntamos, ostras, al igual es que, ¿no? Esta variable que mide cómo dos sistemas se coordinan, nos puede dar un poquito de información extra, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Y aquí planteamos el trabajo de 2017, es el que comentas tú, que hicimos la inversa, ¿no? Reclutamos a un grupo de voluntarios, también estudiantes jóvenes, sanos, y realizaron 2 pruebas de esfuerzo máximas, ¿no? Separadas por 10 minutos de descanso. O sea, prueba de esfuerzo máxima, 10 minutos de descanso y prueba de esfuerzo máxima, ¿sí? La inversa. Durante las pruebas de esfuerzo medimos también, ¿no? Las variables, digamos, clásicas, consumo de oxígeno, umbrales, potencia máxima, de todo este rollo. Y además medimos la coordinación cardiorrespiratoria. ¿Qué pasó? Comparando la prueba 1 y la prueba 2, ¿no? Separadas por 10 minutos de descanso, vimos que, consumo de oxígeno y demás marcadores de aeróbico, de fitness aeróbico, no empeoraron significativamente. ¿Sí? Es decir, que los chavales, pues, durante estos 10 minutillos se pudieron recuperar suficientemente como para, digamos, aplicar o generar el mismo rendimiento durante la prueba 2. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasó con la coordinación cardiorrespiratoria? Cuando medimos la prueba 2, vimos que esta coordinación cardiorrespiratoria sí que había bajado. Bajó. ¿Sí? Pues nos encontramos con la misma historia, ¿no? Parece ser que en algunos momentos las variables comúnmente utilizadas no son suficientemente sensibles como para capturar, digamos, cambios un poco más precisos, ¿no? En cambio, cuando medimos o usamos una variable coordinativa, como en este caso la coordinación cardiorrespiratoria, sí que podemos ver que esta prueba inicial, ¿no?, generó una fatiga suficiente como para que en la prueba 2 esta coordinación cardiorrespiratoria estuviera empeorada, estuviera, digamos, más baja, ¿no? ¿Ves? Ahí es cuando ya vimos que seguramente aquí había una película más o menos grande, ¿no? Que estas variables coordinativas, como por ejemplo la coordinación cardiorrespiratoria, puede estar dando información más sensible y distinta que no es capaz de ser, digamos, ofrecida por consumos de oxígeno, potencias máximas y demás variables clásicamente utilizadas. Y eso es, digamos, el origen de toda esta línea de trabajo que hemos seguido durante los últimos 5 o 6 años. Sí, lo que me llama la atención, si no hubo cambio en el rendimiento del deportista, ¿qué significa esto? O sea, que si disminuyera la coordinación pero no cambia el rendimiento. Buena pregunta. Y entonces la historia aquí, un poco la conclusión un poco de esta línea de trabajos iniciales fue que parece ser, y lo digo como muy en condicional, parece ser que los cambios a nivel coordinativo, ¿sí?, los cambios a nivel de cómo distintos órganos se coordinan entre ellos, podrían porque aún faltan trabajos para confirmar esto, podrían aparecer antes en el tiempo, antes que los cambios provocados, ¿no?, que los cambios generados en las variables más clásicas, como consumo de oxígeno y demás, ¿no?, que van antes en el tiempo. Entonces, si yo puedo monitorizar estas variables y veo que en una prueba de esfuerzo X, veo que esta coordinación cardiorrespiratoria está cayendo, ¿sí?, esto me puede estar indicando que si yo sigo con la dinámica que esté siguiendo con este deportista, con la carga de entrenamiento, nutrición, lo que sea, es posible que al cabo de X semanas los marcadores más clásicos, ¿no?, potencia máxima, consumo de oxígeno y demás, caigan. ¿Sí? Entonces, estas variables, un poquito según esta dinámica que estamos viendo ahora mismo,
podrían tener un papel un poco predictivo. Podrían, ¿sí? Es decir, de que te avisen de que, oye, si sigues así, es posible que tu rendimiento acabe cayendo. ¿Sí? Y un poco es lo que se repite en la serie de trabajos que hemos trabajado posteriormente y con nuevas variables que estamos analizando ahora. O sea, me parece que los cambios coordinativos, ¿no? Aparecen antes en el tiempo. Entonces eso le puede dar un cierto rol predictivo a todo esto. Pero insisto, hablo en condicional porque aún estamos trabajando en esto para verificarlo y ver cómo se puede pues trasladar directamente al entrenamiento. Pero parece que sí, que hay un delay en el tiempo como estos cambios se generan en variables clásicas o variables más coordinativas. Qué interesante. Vamos a pasar entonces a la segunda investigación de la que te quería preguntar, que además se publicó hace poco, ¿no? Y era un artículo en el que mostrabais cómo los músculos también actúan en forma de una red compleja, ¿no? A distintos niveles. Así que me gustaría preguntarte lo mismo. O sea, ¿qué es lo que realizaste en el estudio y qué conclusiones o resultados encontraste? Entonces, en ese estudio que comentas, que es reciente, se ha publicado ahora un par de semanas, medimos otra variable coordinativa distinta, ¿no? Y la llamamos coordinación intermuscular. Ya trabajamos con diferentes variables de estas. Trabajamos con la coordinación cardiorrespiratoria, que es la más antigua, con coordinación intermuscular, coordinación córtico-muscular, cardiomuscular. Hay diferentes marcadores ahí, ¿no? Entonces, este concretamente, de coordinación intermuscular, es una variable o un marcador que permite cuantificar cómo distintos músculos se coordinan entre ellos durante el ejercicio físico, ¿no? Es decir, pero tú me dirás, Sergi, esto ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos que los músculos no se coordinan entre ellos y que esta coordinación pues cambia si te cansas o entrenas y demás. Te diré, sí, que lo sabemos, pero que sepa yo, no sabemos cómo medirlo directamente, ¿no? Puedo medirlo indirectamente con test de salto, con asimetría, que está muy bien, pero hasta ahora, que yo sepa, como entrenador, no tengo ninguna herramienta que me permita cuantificar de forma directa y precisa cómo dos músculos se coordinan entre ellos durante el ejercicio físico, ¿no? Entonces, esta variable, en principio, que estamos trabajando ahora, nos lo permite, ¿no? Permite medir esto. ¿Y qué es lo que hicimos aquí? Pues aquí cogimos un grupo también de participantes jóvenes sanos y los pusimos a hacer sentadillas, ¿no? Básicamente, hicieron varias series de sentadillas hasta el agotamiento, sin peso añadido, ¿eh? Un protocolo bastante agresivo que generaba mucha fatiga. Y durante este protocolo medimos la actividad electromiográfica, con electromiografía de superficie, de varios músculos de las piernas y de la espalda. Entonces, el primer objetivo fue ser capaz de cuantificar y medir esta coordinación, ¿no? Y creo que lo conseguimos, ¿no? Y el segundo objetivo era ver cómo esta coordinación intermuscular se ve afectada con la fatiga, ¿no? Cómo la fatiga acumulada afecta, digamos, a la red de músculos que se coordinan entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Es un trabajo que es complejo, que es complejo de explicar y de leer, pero, digamos, en resumidas cuentas, vimos que la fatiga afecta de forma significativa a esta red intermuscular y que esta red intermuscular se reorganiza. Por ejemplo, cuando tú entrenas y haces movimientos, con sentadillas, por ejemplo, hay varios músculos que tienen un rol principal, como pueden ser, por ejemplo, los cuádriceps, ¿sí? Músculos que tienen roles más secundarios, como por ejemplo los erectores espinales, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es que la forma en que estos músculos se coordinan entre ellos depende del rol que los músculos tienen durante el ejercicio físico, ¿no? Por ejemplo, los músculos con un rol principal, que sea, por ejemplo, cuádriceps con cuádriceps durante las sentadillas, eso presenta un perfil coordinativo concreto, que es X, ¿no? Erectores espinales con erectores espinales se coordinan de otra forma distinta, ¿no? Con un perfil concreto, ¿no? Pero luego si además cojo cuádriceps con erectores espinales, que son músculos distintos, se coordinan de una forma aún distinta, ¿no? Más distinta aún. Entonces, en forma general vemos que en estos patrones la fatiga lo que hace es afectarla de la siguiente forma.
en la serie primera, en la que, digamos, no hay demasiada fatiga, parece que todas las fibras musculares de un músculo, en este caso del cuádriceps, por ejemplo, se coordinan y se sincronizan de forma correcta y adecuada con todos los tipos de fibras musculares de otro músculo. Por ejemplo, del otro cuádriceps. ¿Sí? ¿Qué pasa con la fatiga acumulada, por ejemplo? Pues lo que llamamos un efecto de estratificación. ¿Sí? Que es lo siguiente, que con la fatiga hay un cutoff entre fibras lentas y fibras rápidas. Es decir, fibras lentas solo van a comunicarse con las fibras lentas del otro músculo. Y las fibras rápidas solo con las fibras rápidas del otro músculo. Fibras lentas con rápidas se dejan de hablar. ¿Sí? Este mecanismo de estratificación es común en músculos con roles, digamos, principales, ¿no? Como es el caso del cuádriceps y la sentadilla, ¿no? Músculos importantes. Si yo luego empiezo a mirar cómo, por ejemplo, las piernas o el cuádriceps se coordina con el erector espinal, vemos algo distinto. Vemos que la fatiga lo que hace es generar un incremento en la coordinación de estos dos músculos. Pasa lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, si la fatiga entre músculos principales, o sea, si la coordinación entre músculos principales, entre, digamos, pierna y pierna, está bajando, como resultado, si yo quiero seguir con la tarea y quiero seguir, en este caso, haciendo sentadillas, voy a tener que buscar herramientas para poder seguir. ¿Y cuál es la herramienta? Pues, digamos, incrementar el grado de coordinación entre pierna y espalda, entre cuádriceps y erector espinal. ¿Sí? Que es una reorganización del sistema, ¿no? Entonces, me dirás, Sergi, esto ya lo sabíamos, ¿no? Que cuando tú te cansas tienes que buscar otras formas, ¿no? De coordinación para poder seguir. Y yo te diré, hostia, pues sí, que ya lo sabíamos, pero ahora lo puedes medir, ¿no? Lo puedes medir. Y sabes, como una persona sana, esto se debe, como esta coordinación se debe, digamos, dar en una persona sana. Y cómo esta coordinación debe cambiar con la respuesta acumulada, con la fatiga acumulada, perdón. Y tú puedes medir esto. Y ver que si esto no se está dando, al igual es que está pasando algo, ¿no? A nivel coordinativo. Y tú como entrenador puedes actuar, entrenar para que esta coordinación mejore, ¿no? Porque al final, si la coordinación intermuscular entre una serie de músculos no es buena, no es óptima, van a pasar dos cosas, ¿no? Primera es que el rendimiento va a bajar, ¿no? Si no nos coordinamos adecuadamente, el rendimiento va a bajar. Voy a aplicar menos fuerza, voy a ser menos eficiente y demás. Y número dos, posiblemente me lesione, ¿no? Con lo cual, tener una herramienta que me permita monitorizar cómo diferentes músculos se coordinan entre ellos y cómo esta coordinación cambia con la fatiga, creo que es útil, relevante e interesante. Es un poco el mensaje final de este trabajo que comentabas. Sí. A ver, aquí hay muchas cosas interesantes que comentarte, pero lo primero que me llama la atención es que al final tú dices, ya lo sabíamos, pero claro, yo creo que caemos en el seco de pensar que todo el mundo está en el punto donde estamos nosotros ahora. Yo creo que en el deporte pues sigue estando el mito, ¿no? La creencia de que el ejercicio aislado estimula fibras aisladas, ¿no? O sea, siempre escucharán en el gimnasio todavía, pues oye, este ejercicio sirve para las fibras altas de tríceps si lo haces bajo la luna llena, ¿no? Cosas así. De hecho, en muchas biomecánicas o incluso en el ciclismo, por ejemplo, pues se habla de patrones de pedaleo basado en, digamos, fotos instantáneas, ¿no? De, oye, estos músculos trabajan, ¿no? Cuando tú haces la pedalada, se dice, pues, es que trabajan estos músculos en esta fase de la pedalada. Claro, siempre midiéndolo en reposo, ¿no? O sea, en un estado recuperado. Y claro, con esto, ¿no? O sea, con esta teoría y esta práctica, pues se abren un montón de nuevas, no solo hipótesis, sino realidades, en realidad, ¿no? No sé, me gustaría indagar por aquí, o sea, a ver cómo podemos trabajarlo prácticamente. Por ejemplo, a la hora del pedaleo, esto nos diría, por ejemplo, que no hay una técnica ideal de pedaleo, o sea, que sería mejor dejar que el deportista tenga cierta libertad, ¿no? Para adaptarse a
a lo que te demanda la tarea, y el entorno y los rivales. Bueno, al final estos trabajos son iniciales, son exploratorios, y creo que aún falta un poquitín de tiempo para que te pueda decir más, para que te dar más información sobre cómo todo esto se traslada al entrenamiento, ¿no? Pero sí que te puedo decir, a nivel de opinión personal, que sí que además, en ocasiones somos demasiado reduccionistas entrenando, ¿no? Y nos focalizamos en técnicas, digamos, óptimas, adecuadas, cuando realmente simplemente las diferentes palancas del cuerpo cambian con la persona. Entonces, el simple hecho de que las palancas cambien hace que seguramente la técnica ideal desaparezca y no exista, ¿no? Entonces, pienso que la técnica ideal no existe, que sí quizá existan, digamos, elementos comunes que se deben seguir, pero que, digamos, esta técnica debe ser flexible y adaptable a la estructura y capacidades de cada persona, ¿no? Pero en este sentido, estas variables coordinativas, ¿no?, nos pueden ayudar un poco a medir todo esto, ¿no? Un poco a medir el estado coordinativo de una persona concreta en una tarea concreta y huir un poquito de estas técnicas ideales, estas recetas ideales que están en internet, en libros, que en muchas ocasiones distan de la realidad, la verdad. Por ejemplo, cuando vemos que un ciclista, no sé, me acuerdo cuando estaba Contador, que mucha gente lo decía en modo de crítica, ¿no? De, oye, ves que se va se echa hacia adelante en el sillín, o es que se pone muy de pie, ¿no? O alguno que es que ha empezado a dar chepazos, o sea, al final son compensaciones que tiene que hacer para seguir manteniendo la actividad a ese ritmo, ¿no? Como en el ejemplo que me has puesto antes, de que empiezas a sincronizar, empiezas a activar más la espalda cuando ya no eres capaz de tirar con los brazos, ¿no? O como un ejemplo que he puesto yo a veces, ¿no? De que tú tienes una maleta en la mano y cuando ya llevas una hora con la maleta ya te tienes que apoyar en la pared y ponerte así de lado, ¿no? Porque si no se te cae. Exacto, es que además esa técnica ideal que comentamos a veces es una técnica que además, que en el caso de que existiera, cambia con la fatiga acumulada. Es decir, si yo estoy cansado, esa técnica no la puedo mantener. Y si la quiero mantener, haciendo lo que a veces es buscar nuevas, ¿no? Nuevas coordinaciones, nuevas reorganizaciones para poder seguir realizándola, ¿no? Como el ejemplo que ponías de la maleta, ¿no? Si yo quiero seguir andando, pues la cambiaré de mano, ahora me torceré hacia un lado, hacia el otro, para poder seguir. Entonces, cuando tú estás pedaleando, o estás corriendo, o estás ejerciendo X movimiento, cuando te empiezas a cansar, el sistema va a buscar, se va a reorganizar para buscar nuevas, digamos, coordinaciones, nuevas redes que te permitan poder seguir con la tarea, ¿no? Que es el ejemplo de las sentadillas. Cuando digamos la coordinación entre piernas está ya rota, si yo quiero seguir tirando, esa pierna va a empezar a hablar con la espalda, ¿sí? Porque si no, si pretendo únicamente que las dos piernas hablen entre ellas y ya está, voy a parar, voy a poder seguir. Con lo cual el sistema lo que hace es buscar nuevas estrategias, que en el caso de la sentadilla era, pues, hacer que la pierna empiece a comunicarse con la espalda. Y eso permite al sistema poder seguir ejecutando la tarea. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea incapaz de buscar nuevas estrategias que le permitan seguir. Entonces eso es el fallo, ¿no? Es el límite, ¿no? Entonces esto se puede extrapolar a cualquier técnica, ¿no? En ciclismo, carrera, cuando estás reventado, esa técnica ideal no la puedes mantener, aunque exista. Entonces, si quieres seguir corriendo o pedaleando, o te compensas, o te chepas pedaleando, o empiezas a gatear en lugar de correr, o no vas a poder seguir. Con lo cual, hablar de técnicas ideales es complicado. Yo hablaría digamos, de elementos claves en el gesto técnico, más que una técnica ideal. ¿Sí? Y esto que ocurre con los músculos, podríamos llevarlo, el mismo ejemplo, a la red fisiológica, ¿no? O sea, sistema cardiovascular, cardiorrespiratorio, renal. ¿Cómo podríamos verlo? O sea, yo sé que es una pregunta que seguramente no tenga respuesta, pero ¿cómo podríamos ver esto en el entrenamiento? O sea, ¿qué podríamos cambiar de nuestro paradigma, de la forma en que entrenamos? O sea, del paradigma más reduccionista a esto, teniendo en cuenta que el organismo a nivel fisiológico actúa como una red. Buena pregunta y no te la puedo contestar. Lo siento. Yo ahora mismo, o sea, la gente con la que trabajo estamos
muy centrados en aprender a evaluar al organismo humano. ¿Sí? Entonces, evaluarlo. Intentar buscar herramientas, nuevos marcadores, ¿no? Que nosotros les llamamos network-based markers, que son marcadores basados en red, ¿no? Como la coordinación cardiorrespiratoria, coordinación intermuscular, coordinación córtico-muscular, cardiomuscular, que son variables que nos permiten evaluar al organismo teniendo en cuenta esta complejidad del mismo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es desarrollar las herramientas para que entrenadores, físicos, médicos puedan evaluar un poco al atleta, al cliente, al paciente, usando un nuevo set de variables que den más información. Ahora bien, el siguiente paso va a ser, ¿cuáles son las intervenciones de entrenamiento quizás más adecuadas o más útiles o eficientes para hacer que, digamos, esta coordinación entre X sistemas, entre músculos, mejore, ¿no? Entonces, ese es un paso posterior que quizás en unos cuantos meses te pueda empezar a dar respuesta porque el plan es trabajar en ello, pero aún no lo sé. Es decir, no sé cuál es la forma ideal para entrenar y mejorar ese estado coordinativo, no lo sé. Seguramente diste un poco de cómo se hace actualmente, ¿sí? De focalizar por músculos y gestos técnicos, pero ahora mismo, a mí no me gusta criticar cosas cuando no tengo respuesta, ¿sabes? Entonces, como no tengo la respuesta, sé que la entrenamos como podemos, ¿sí? Ahora empezamos a tener respuestas en cuanto a cómo medir el cuerpo, ¿no? Y quizás no lo medíamos del todo bien, ahora vamos a empezar a medirlo un poco mejor. Y en breve, insisto, pues intentaremos dar respuesta a, vale, ¿cómo puedo entrenar para que estas variables que miden un poco este estado coordinativo del cuerpo, pues puedan mejorar, ¿no? Entonces, ahí te podré contestar. Ahora, aún es pronto, lo siento. Bueno, no, me viene además genial que hayas dicho esto, porque te voy a trasladar una, entre comillas, crítica, ¿no? Que a mí alguna vez me ha dicho alguien y es que dice, es que tanta complejidad y luego no hay una forma de entrenar o no, o sea, ¿de qué nos sirve? Sabes que el cuerpo es complejo si luego no se dice cómo hay que entrenarlo, ¿no? Y claro, te lanzo otra pregunta, ¿no? O sea, por eso, si todo es tan complejo y no tenemos soluciones, ¿de qué nos sirve? Ya. De hecho, esto a mí no me... Yo huyo bastante de la teoría, en este caso, ¿no? Pero no es porque huya. Yo he trabajado durante muchos años como entrenador, fisio, he trabajado con mucha gente y sé lo que el entrenador necesita, que son cosas prácticas. Oye, usa esto o usa esto. Y ya está. Entonces, como sé lo que necesitamos, ¿no? Porque he trabajado durante muchos años como eso, estamos intentando aportar herramientas que se puedan usar. Entonces, desgraciadamente, pues el tiempo es limitado, la vida es limitada y se puede ir como se puede ir de rápido, pero ahora mismo creo que el paso coherente es empezar a evaluar o evaluar bien. Y el siguiente paso, pues, será seguramente a ver cómo entrenar mejor para, digamos, ser un poco coherente con la forma en que el cuerpo funciona. Pero ahora mismo, y yo sé de lo que me hablas, que la gente al final sí el cuerpo es complejo, pero si al final entreno igual, ¿no? ¿De qué me sirve? Es verdad. Pues hasta ahora, en cuanto a nivel de entrenamiento, no te sé dar una recomendación concreta, no la sé. Y la gente que te hace esta crítica, pues tendrá cierta razón. Espero que en unos meses o en un tiempo corto podamos empezar a decir, bueno, no, pero ya empezamos a tener herramientas o estrategias que puedan un poquito ser más coherentes a esta complejidad. Pero hasta ahora, y te hablo por mí y por la gente con la que trabajo, estamos muy focalizados en evaluación funcional. Pero bueno, claro, si es que no se tenga una respuesta ahora, no quiere decir que estos principios no existan, no estén y el cuerpo se comporte como una red compleja. O sea, lo que ya sabemos, por ejemplo, es lo que no funciona, ¿no? O sea, o lo que no termina de explicar la realidad, mejor dicho. Y bueno, seguramente no tiene respuestas, ¿no? Como dices, pero sí que tiene unos principios de conocer esto que al final va a aplicar al entrenamiento, ¿no? O sea,
está claro, ¿no? Que lo que no tienes son, pues, la receta mágica, no va a escribir libros diciendo, oye, tenéis que entrenar tantas repeticiones haciendo esto, el pino de revés en un árbol porque no lo tienen, ¿no? Sí. Pero pues, no quiere decir que esto no Es que, sí, recetas mágicas tampoco creo que las tengamos nunca, ¿no? Habrá principios mágicos en cualquier caso, ¿no? Unos principios que si sigues la cosa funcione. Pero, insisto, aún creo que es pronto para dar respuesta a esto pero yo creo que si empezamos como, ¿no? Digamos, construyendo la casa por la base, ¿no? Por los cimientos, todo llega. Y creo que lo primero es evaluar bien. Porque a veces no evaluamos bien. Y medimos al cuerpo usando variables que no permiten capturar la forma con la que el cuerpo trabaja. Y eso, digamos, no es adecuado o no es preciso. Entonces, primero vamos a evaluar bien, y una vez sepa evaluar, ¿no? En base a la forma en que el cuerpo trabaja, luego quizá nos planteamos otras cosillas, pero antes hay que aprender a evaluar al deportista, al cliente, al paciente. Y luego ya veremos. Me interesa preguntarte un pelín por esto también, porque al final las mediciones ahora en el entrenamiento pues se basan en eso, en promedio, en sumatorio, en comparativa, ¿no? Con un deportista ideal, en carga, en, pues mediciones o ecuaciones de carga acumulada, etcétera. Entonces, ¿qué cambia de esas mediciones a la forma en la que vosotros estáis midiendo pues esta sincronización o esta fisiología? Como te decía al final, creo que todos entendemos y estamos de acuerdo en el hecho de que cuando yo estoy pedaleando, corriendo, lanzando, jugando a fútbol, luchando, todos los músculos de mi cuerpo y órganos están trabajando de forma sincronizada, ¿verdad? Eso creo que nadie lo va a discutir. Y creo que también todos estaremos de acuerdo en el hecho de que si esta coordinación se rompe, la tarea va a perder eficiencia y es posible que me lesione. Creo que esto, y no hace falta ciencia para esto, creo que todos, o cualquier persona con dos dedos de frente sabrá que esto seguramente es así, ¿no? Con lo cual, disponer de herramientas que nos permita medir esta coordinación, coño, es un regalo, ¿no? Es un regalo, un regalazo, creo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estas mediciones más clásicas que comentas y lo que podemos ofrecer o estamos desarrollando? Porque estas mediciones clásicas, pues, darán una información concreta de un proceso concreto, en un momento concreto, en alguien concreto, que puede, pues, ser relevante más o menos. Nuestro set de variables te va a dar una información de cómo un músculo se coordina de forma dinámica, ¿no? Con otro músculo o con otro órgano, ¿no? Entonces, insisto, esa información es relevante, teniendo en cuenta que en cualquier tarea esos elementos del sistema se van a estar coordinando constantemente de forma dinámica, entre ellos y con el entorno. Con estas variables estamos generando, insisto, coordinación cardiorrespiratoria, coordinación intermuscular, corticomuscular, cardiomuscular, permiten dar números. Sí, números de cómo estos elementos del sistema se están acoplando. Números. Y estos números, que es una información X, nunca nos van a llegar con, pues, promedios y medias de otras variables que son más reduccionistas, ¿sí? Estas variables darán una información que puede ser útil, pero va a estar, digamos, limitado, ¿no? Entonces, si yo quiero salir de esa limitación y ver un poquito y estudiar y cuantificar el cuerpo de forma más global, necesito variables que midan eso. Y en eso estamos, Manu, en generar marcadores que permitan numerar, ¿no? Pues como órganos, músculos se coordinan durante el ejercicio físico. Entonces, yo creo que es una información que es totalmente distinta a la información que nos van a dar las variables que comúnmente utilizadas. Genial. Bueno, pues ya para terminar, por eso me gustaría preguntarte un poco cuáles son los próximos pasos que tienes en mente. Pues mira, como te comentaba hace unos minutos, al final yo he sido entrenador muchísimos años, bueno, muchos, más de 10 años, ¿no? Y al final mi obsesión es intentar generar ciencia de utilidad, sí, que la gente pueda usar. Entonces, estos marcadores que estamos ahora trabajando, ¿no? Digamos, están en fase exploratoria.
Sí, sabemos que hay cosillas, sabemos que dan información, sabemos que esta información pueda ser sensible, que pueda ser útil y remarcable y interesante, ¿no? Pero hasta ahora, o sea, hoy en día, digamos, no te puedo pasar a ti, digamos, la información para que tú midas a tu atleta. Aún no se puede. Lo que estamos haciendo es ahora replicar protocolos que ya hemos usado, ¿sí? Para intentar obtener valores de referencia. Por ejemplo, tú ahora puedes ir al médico o donde sea y medir tu tensión arterial, por ejemplo, ¿no? Tu tensión arterial o tu frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, temperatura, peso, y tú puedes saber si estás bien o estás mal, ¿no? Y en base a eso el médico te dice, hostia, pues tienes que tomarte esta pastilla o hacer esto, ¿sí? Puede ser ciertamente discutible, ¿sí? Pero es la forma que tenemos para, pues, ver si estamos saludables o no. O la forma más cercana que tenemos. ¿Por qué? Porque en el pasado, pues, un grupo de personas se dedicó a medir la tensión arterial, la temperatura, el consumo de oxígeno de cientos de personas, ¿no? Y hoy en día, pues, yo puedo medirme esas variables y saber si estoy bien, si estoy mal, si mi consumo de oxígeno es alto o es bajo, ¿no? Se puede, si estoy, o sea, lo puedo clasificar, ¿no? En base a unos valores de referencia que existen, ¿verdad? Pues, un poco mi idea, o nuestra idea es hacer esto para estas nuevas variables que estamos desarrollando, ¿sí? Sacar valores de referencia, entre comillas, para la coordinación intermuscular, cardiomuscular, corticomuscular, de forma que esto lo pueda introducir quizás en el teléfono, ¿sí? En una aplicación, pasarla a un entrenador, a un fisio, a un médico y que se pueda utilizar este marcador para evaluar a un paciente, a un cliente, y que tú hagas un test concreto que estará definido y que este test haya un resultado final. Y que este resultado te diga, oye, esto está bien, está mal, está peor o está excelente, ¿sí? Y que se pueda clasificar. Y que en base a este resultado, ¿no? Tú como entrenador o médico o fisio puedas decidir qué hacer con tu atleta. Un poco es la película. Es desarrollar marcadores que puedan ser utilizables para entrenadores, ¿sí? Y que puedan, en este caso, ya te digo, pueden ser un marcador más, digamos, el más desarrollado que tengo es el de coordinación intermuscular. Esto vendría asociado con un test y un resultado, ¿sí? Digamos, coordinación cardiorrespiratoria, cardiomuscular, todo esto lo mismo, ¿sí? Tú vas a hacer un test de consumo máximo de oxígeno, vas a medir el consumo de oxígeno, vas a medir potencia aeróbica máxima, vas a medir umbrales, vas a medir lo que sea, pero además vas a medir coordinación intermuscular, por ejemplo, o cardiorrespiratoria, o cardiomuscular, ¿sí? Y en base a eso tú vas a decir cómo está esta persona, y ahí vas a actuar. Este es un poco el objetivo a corto plazo y lo que estamos trabajando ahora aquí en nuestro departamento y grupo para un poco desarrollar esta parte y sobre todo con el objetivo de llevarlo a la práctica, que la gente pueda usar este marcador, ¿sí? Que sea un test más, pero con una visión mucho más, en este caso, global y sistémica. Futuro del entrenamiento. Bueno, si es futuro o no, pero al menos intentamos hacer que el entrenamiento o la fisiología se acerque cada vez más a la forma real en la que el cuerpo trabaja, ¿no? Es un sistema complejo formado por diferentes partes que interaccionan entre ellas constantemente con el entorno, con lo cual necesito herramientas acordes para medir esta interacción. Entonces, no sé si eso hará que sea mejor o peor, pero sí que por lo menos se acerque un poco más a la realidad del organismo humano. Exactamente. No se puede medir el peso con una regla. Así Correcto. Pues bueno, Sergi, muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, ya te digo, si espero que más adelante pues volvamos a repetirla en alguna ocasión y que nos vayas contando tu avance. Por supuesto, gracias Manu por la invitación, ha sido un placer hablar contigo, compartir y cualquier duda, pues aquí estamos, seguimos. Muchas gracias.